Dori, voy a comenzar contigo. Esta semana, desde la semana pasada se conocía la nueva doctrina de seguridad de la Casa Blanca, el documento en el que plantea cuáles son sus principios y sus prioridades. Aquí Europa aparece como rival, aparece como amenaza para Estados Unidos. Poco se menciona a Rusia y a China y se le da un espaldarazo a la doctrina Monroe, que es esa famosa política de hace ya muchos años que destacaba que América era para los americanos, entendiendo a los americanos como los de los Estados Unidos de América, pero bajo una versión y una interpretación del gobierno de Trump. Venimos a este 2025, o sea, la incautación de este buque, todavía hay una armada estadounidense en el Caribe. María Corina Machado reveló que recibió asistencia de Estados Unidos para llegar a Oslo. ¿Cómo ves la reacción que hay en Europa y este manifiesto que hace el gobierno de Donald Trump, que considera a sus rivales europeos como rivales, como una amenaza y como un riesgo para la seguridad del futuro de Estados Unidos? Sí, este documento, Juan Carlos, esta nueva estrategia de seguridad nacional, que son documentos que todos los presidentes de Estados Unidos tienen que enviar al Congreso anualmente por ley y que ahora hemos conocido. Se ha publicado íntegramente el documento del gobierno de Donald Trump, que describe una estrategia de seguridad nacional que es extremadamente diferente a gobiernos anteriores de Estados Unidos por dos razones. La primera, por la que mencionas, y es que aliados tradicionales como Europa y en general los aliados de la OTAN, el tono que se emplea en esta estrategia de seguridad es duro, es distante. No es ninguna sorpresa porque hemos escuchado al presidente Trump y a su vicepresidente J.D. Vance ser muy duros con los aliados europeos en numerosas ocasiones. Trump ha dicho que son un grupo de países en decadencia, que son líderes demasiado débiles y demasiado políticamente correctos, que hay un enorme problema con la inmigración y con la economía y con el comercio y con la censura, y esto se plasma en este documento en el que incluso se advierte sobre una posible desaparición de la identidad europea en las próximas 2 décadas. Además, el documento dice que Europa está muy perdida en la guerra en Ucrania, no sabe cómo enfrentarse a Rusia, y sobre los aliados de la OTAN en general y sobre la alianza es también muy duro, diciendo que en el futuro no se debería expandir la OTAN, algo que está en la base fundacional de esta alianza después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una de las grandes diferencias, este tono duro con los aliados, mientras, como decías, Rusia prácticamente no es mencionada en el texto y cuando lo es, no es en términos de amenaza. También se suaviza mucho el lenguaje con China, pese a que ha sido tradicionalmente uno de los puntos centrales de estos documentos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en términos de amenaza. Es todo lo contrario. Tampoco se menciona, por ejemplo, a Corea del Norte en absoluto y la amenaza nuclear, pese a que esto era algo que fue muy importante durante la primera presidencia de Trump. Esta es una de las grandes diferencias. Y la segunda es precisamente ese enorme foco en el hemisferio occidental. El documento dice que el presidente Trump quiere que Estados Unidos aumente su influencia, utiliza el término de predominancia en el hemisferio occidental y usar todo el poder económico y militar de Estados Unidos para hacerlo. Obviamente eso llega en este contexto del despliegue militar masivo en aguas del Caribe, de las amenazas a Venezuela, y no solo a Venezuela, a Colombia y a México en términos de la lucha contra el narcotráfico. Y esto contrasta con la doctrina de Donald Trump, la doctrina MAGA, America First, para poner a Estados Unidos primero, para terminar guerras, para buscar la paz. Contrasta con esta presencia militar en este punto, pero lo que vemos en este documento es algo que ya habíamos visto en este primer año en la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y es como funde la doctrina Monroe con su propia doctrina MAGA o America First. César, y es un cambio de mensaje, es un cambio claro. En Washington, en círculos políticos, se usa un término que cae mal en la región, y es decir, que es el patio trasero de Estados Unidos y que Estados Unidos se está encargando de su patio trasero. Pero el mensaje que sale desde la Casa Blanca es que los aliados europeos no son vistos ya como aliados y que el mundo que ve Washington es muy diferente al que ven muchos de lo que está ocurriendo. Juan Carlos, creo que lo que mencionaste es cierto. Creo que por años el término que se ha usado ha sido terrible. Más que patio trasero debería ser nuestros aliados. Yo confío que esta administración está viendo como tal a toda Latinoamérica como un aliado esencial y natural de los Estados Unidos. Creo que parte de los errores de la doctrina Monroe fue en los 90 y 2000
que de alguna manera Estados Unidos se concentró en el Medio Oriente y se distanció de lo que es nuestro No digas continente. Y en el tema del continente, pues, ¿qué pasó en ese momento? Entró China con dinero, luego entra Rusia con armas, Irán con grupos terroristas o redes criminales como los proxies Hamas, Hezbollah. Y creo que lo que está haciendo el presidente Trump a través de esto es muy parecido o básicamente eco a lo que él ha llamado paz a través de la fortaleza. Y yo creo que esa fortaleza es tratar de acabar con lo que es la banda criminal de Maduro y sus secuaces y que esto pueda generar un efecto dominó con Nicaragua, Cuba. Yo creo que tiene que ser cauteloso en el sentido de que lo que esté haciendo tenga una repercusión que sienta todo el continente latinoamericano de que es algo positivo pensando en aras de la sociedad que puede hacer con Estados Unidos y no en lo que mencionabas, Juan Carlos, que no sea percibido como que Estados Unidos está limpiando su patio trasero, sino que lo que está haciendo es fortalecer esas alianzas en Latinoamérica, unas alianzas que, Juan Carlos, unas alianzas que, reitero, en los años 90 y 2000, pues Estados Unidos se pasó su vista a otro lado que fue el Medio Oriente, que creo yo haberse enfocado demasiado en eso es parte de lo que estamos viendo hoy en consecuencia en nuestro continente. Y creo que Andrés estaba pidiendo la palabra. Adelante, Andrés. Yo creo que ese documento no es ninguna sorpresa. Ese documento resume lo que hemos oído de Donald Trump en los últimos tiempos. America First, como decía Dori, y además pone en blanco y negro cuál va a ser su relación con la región y con el mundo. Yo creo que manda un mensaje fuerte y claro en qué lista quiere estar los gobernantes de Latinoamérica, en la lista donde está Maduro o en la lista donde está Milei. Yo creo que no es ninguna sorpresa y lo que hay que hacer es saber dónde quiere estar uno. Federico, el mensaje es claro. En Europa hay sorpresa y ya, por ejemplo, Canadá ya dejó en claro que la relación estrecha con Washington se acabó y que tienen que buscar nuevas alianzas y lo están haciendo con Europa. Europa también lo reconoce y en la región también hay, como mencionaste, Andrés, esta duda de hacia dónde coger. Mira, Juan Carlos, esto se trata mucho más de Europa de lo que la gente piensa y me alegro que Dori entró en esos detalles porque el tener el 20% de todos tus portaaviones y fuerzas militares en el Caribe, específicamente República Dominicana, Trinidad y Tobago y la colonia estadounidense de Puerto Rico, que es mi país. Y todo eso supuestamente para intimidar a Maduro, pero lo que hace es abandonar Europa en la lucha de Ucrania contra Rusia y le da a China y a Rusia, por más que uno piense que sí, tienen presencia en Venezuela, pero tienen presencia en Argentina, en la Argentina de Milei, en muchos otros países. Y es un nuevo imperialismo de parte de la persona que dijo que quería que Estados Unidos terminara sus guerras interminables y tirarle bombas a botecitos que no le están haciendo daño absolutamente a nadie y que ni siquiera vienen a Estados Unidos violando el derecho internacional no es la manera de enfrentar al dictador Maduro. Y lo que es otra nueva manera de intervenir en las políticas de los países. Lo hizo Trump en Honduras, lo está haciendo en las políticas de Europa y quiere crear una nueva derecha internacional con él en la cabeza y él chisteando de que él ahora va a ser el nuevo jefe político de Europa y lo nombraron presidente del concilio que va a reconstruir a Gaza. Es todo crear monumentos para el autócrata y no una estrategia para poner Estados Unidos primero.